Muy buenas tardes. Ahora que acaba de empezar la primavera, yo pensaba que iba a estar solo, pero me encuentro muy bien acompañado porque... ¿Me oís? Sí. ¿Se oye al fondo? Sí. En cuanto que pasan de 30, las cosas culturales son una multitud, pero voy a seguir el protocolo. Primero, muchas gracias al vicepresidente de la Diputación de Guadalajara, que además es el alcalde de Molina de Aragón, que ahora ya con los habitantes que somos casi como todo el sencillo, y además luego le toca viajar. Y por supuesto a don Antonio, que luego me referiré más y he visto que hay también autoridades y el alcalde de mi pueblo, que yo soy de Checa por los cuatro costados, y también se ha molestado en venir a estar aquí hoy a acompañarme. Y desde luego a todos los paisanos, amigos de los que tuve cuando estuve aquí en Guadalajara, y mi familia, que hoy no he hecho pleno porque está en otros asuntos más perentorios. Para mí es un honor estar hoy aquí ante ustedes para presentar este libro que fue Premio Provincia de Guadalajara de Investigación Histórica y Etnográfica en el año 17, que según dice la impresión se terminó de hacer a finales del 18 y que al principio de esta primavera pues le ha tocado la presentación. Así que no me extraña que se nos vaya olvidando lo que se escribió en ciertos momentos. Entonces yo quiero ahora dar las gracias a quienes me han precedido por el uso concreto de la palabra en estos momentos. Y como el tiempo es oro y si lo breve pues casi es mejor, o como diría Gracián, que lo bueno si breve dos veces es bueno, pues voy a tratar de ir al grano y voy a dar algunas claves para que quien se acerque al libro le resulte más fácil la lectura. Entonces, en primer lugar, siguiendo la portada del libro que ustedes tienen ahí, tengo que decir un par de cosas del autor, pero por una razón, porque vienen a cuento. Entonces, he visto por allí que está el biógrafo mejor que ha habido de don Camilo José Cela, que es el señor Marquina. Entonces, el señor Marquina sabe que cuando don Camilo José Cela hizo el discurso para recibir el Nobel, dijo: ser de pueblo es muy importante, y ser de ir a Flavia tal. Pues yo quito lo de Flavia y digo ser de Checa. Haber estudiado 4 años en Guadalajara, en el seminario, y otros 2 en Sigüenza. Entonces, eso es muy importante, porque yo si no, pues seguro que no hubiese dedicado el tiempo que he dedicado a hacer este. En esos años, cuando llegó aquí uno con 10, 11 años, la cuestión de la sentimentalidad, la verdad es que la tenía casi. Porque mi amigo Bernabé sabe que nosotros sabíamos dónde teníamos que tirar las piedras. Entonces eso viene ya de cuando llega uno por aquí. Y otros, pero sobre todo quien he dicho. Y cuando marché a Sigüenza, la sentimentalidad estaba ya hecha. Y el sentido de la territorialidad, pues cuando salí de Sigüenza casi también. Entonces, uno que es de Checa junto a Molina y que además ha pasado por aquí y tal, le tocaba seguramente hacer una cosa de estas con toda la modestia que eso significa, pero si no, el trabajo no lo aguanta nadie. Entonces, el título del libro, Guadalajara y Molina en las Cortes de Cádiz, 1810-1813, realmente expresa el objetivo de este libro. Entonces Ferdinand Brodel, cuando entró, definía cómo debía ser la historia. Y yo estudiaba esta cosa en la facultad, decía que la historia es espacio y la historia es tiempo. Entonces, el título de esta obra pues tiene 3 espacios: Guadalajara y Molina, y esos
dos espacios están alfabetizados. Pero cuando entren en el libro se darán cuenta que en muchos momentos son conmutativos, o es al revés, podía haber sido el título de otra manera. Así que es un título alfabético. Pero cuando yo terminé esto me di cuenta que realmente es un título asociativo. Es Guadalajara y Molina, que al final es una cosa nueva que va a ser la nueva Guadalajara. Porque si no sería la vieja Molina y el viejo señorío que eran otra cosa. Después habla de las Cortes de Cádiz. Y tenemos un tercer espacio que además es doble, porque las Cortes de Cádiz cuando se reúnen resulta que los diputados van a la isla de León, ahora San Fernando, y se reúnen en un teatro estupendo que ahora está hundido, bueno, que se hundió, lo han rehecho, pero que claro, aquello no es lo que era. Y enfrente, allá al lado tenían el Santi Espíritu, tenían los franceses dando caña, y los franceses se pasearon por España, o sea que menos en Cádiz. Cartagena y Alicante, no sé si me dejaré alguna por casualidad, en todos los demás sitios entraron, claro, dominaron mientras estuvieron, porque ya se sabe, no voy a derivar, pero realmente Cádiz estaba la cosa muy mal cuando llegaron. Y sin embargo, cuando las Cortes de Cádiz, las primeras Cortes, las Cortes Generales y Extraordinarias, que creo que va este libro, cuando terminan, pues realmente lo que ha sucedido es que los franceses están cruzando el Bidasoa, porque ya se ha derrotado en Arapiles, se ha derrotado en San Marcial, y están yéndose para allá. Y gente como el empecinado sube para allá, que lo que quieren es pagar a Francia, y los ingleses los tienen que pagar porque querían hacer lo que habían hecho aquí, y la parte del ejército de Suchet todavía estaba dentro de España, pero algunos querían seguir Bidasoa para arriba, y como criterio, la guerra no deberían empezar nunca, pero hay que saber cuándo parar. Entonces, si ahora se junta todo esto, pues tienen ustedes el objetivo del libro. En el título está expuesto. Cuando se hace una cosa, cuando se hace un libro, es como todo, lo importante es el método. Descartes, cuando hizo su famoso discurso del método, al final una de las cosas que concluye es que lo importante no es el hombre, lo importante es el método, porque si hay un método claro, al final tú cambias uno por otro y el otro lo puede hacer igual. Entonces, la historia es una tarea colectiva. Entonces, para hacer un libro como este, pues han tenido que haber otros que hayan hecho otras cosas. La bibliografía que tenéis es amplia. Hay cerca de 90 autores con 100 y pico de libros consultados, más los archivos y demás, que ya lo apuntó don Antonio, y entonces, si no hay otros que van delante, es muy difícil hacer un libro, pero claro, hay que juntarlo. Luego además hace falta cierto nivel de erudición, y cada uno va sacando una cosa. Y luego tienes que hacer pues, un proceso de investigación importante. Entonces, ¿qué método he seguido yo para esto? Pues uno muy sencillo, que es el sentido común. Y el sentido común no es que me lo haya inventado yo como método de historia. Es que Gombrich, que como ustedes saben, es un magnífico historiador, o fue un magnífico historiador del arte y además un magnífico divulgador de lo que es la historia de la cultura europea, Vienes decía, el sentido común es mi único método. Bueno, pues yo no he sido tan listo como Gombrich, pero sí usé el sentido común. Y según estaba trabajando con, lógicamente, la materia prima mía, ha sido el diario de sesiones de la Corte de Cádiz, entonces me he ido encontrando con ciertas evidencias. Y claro, si voy buscando el lago de Guadalajara y el lago de Molina, pues tengo que entrar en las evidencias. Y las evidencias es lo que decía Thompson, que es la microhistoria, u otros lo llaman la historia migajada, que además en la historia provincial y la local es la que nos gusta. Por eso muchas veces las migajas están por ahí, pero a ver, hay que recogerlas. Y eso no es nada fácil, sistematizarlas. Cuesta mucho trabajo. Entonces, por una parte, lo que es historia
general, nacional del libro, va con el sentido común. Y lo que son las evidencias de la microhistoria, pues han ido saliendo y según iba, pues iba investigando. Aquí un día que estuve, me tiré 2 o 3 días buscando a ver dónde estaba una cuestión de Guadalajara. Estuve con un amigo mío que está aquí. Y digo, y no la encuentro. Y al día siguiente ya lo otro, y al tercer día digo, ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Bueno, pues aquel día la encontré, pero unos meses después he encontrado dónde fue a parar la plata de Guadalajara, que se acuñó. Esto no se lo había enseñado, porque aquel día yo sabía que la plata se había acuñado en Valencia, pero hasta hace unos meses no he podido encontrar. Bueno, la palabra es verdad, tiene vuelta. Así que esa moneda se acuñó en Valencia, pero he dejado puesto para que el que venga detrás pueda seguir. Ese es el principio de la incertidumbre. Y cuando he tenido una duda, no me la callado, la tenéis. Por eso el libro tiene dudas, porque están pensadas para dejar. Y luego el libro también tiene otro principio que a veces he usado, que ha sido el rumor de los silencios. En la historia los silencios son muy importantes. O sea, ¿qué pasa cuando hay un silencio, cuando hay un rumor? Tal, ¿qué pasa? ¿Que no pasa nada? ¡Uf! Tela marinera, que es hablan más los ojos que las lenguas. Entonces, en estas coyunturas, habrá por ahí algún punto que dirá, bueno, ¿ya qué pinta aquí esto? Bueno, pues sí pinta, sí pinta. Y ahora ya, como poco para no detenerme, pues ya avanzo. Por ejemplo, ¿qué pinta la Inquisición en el libro de Guadalajara? O sea, pues es una pregunta que algunos amigos me la han hecho. ¿Por qué has hecho esto? Digo, ¿pero lo has leído el libro seguido? No, va a saltos. Pues claro que pinta. Y pinta mucho, porque con la Inquisición en marcha no hay quien haga una reforma económica. Y en España, además, eso se ha visto claro muchas veces. O sea, la Inquisición ha sido guadianesca. Ya saben que la prohíbe las Cortes de Cádiz, viene Fernando VII, la implanta, viene el trienio, le corta la cabeza, termina el trienio, la vuelven a implantar, hasta que llegamos así, venga, tirando de Inquisición, que era menos, pero seguía siendo Inquisición, un tema importantísimo de la monarquía española, que nadie piense que era solo una cuestión eclesiástica, ni mucho menos, sería una confusión, era la propia monarquía la que lo estaba usando. Entonces llega ya Garelli y Garelli dijo, venga, el epitafio a la Inquisición, y ya las corta. Y eso no es casualidad que después se haga la desamortización. Pues cuando lean el libro se darán perfectamente cuenta que con la Inquisición en marcha no había quien tocara los bienes para pagar la deuda pública y lo demás. Y como eso además, el diputado de Setiles, que no de Checa, perdonen esto, las cosas que me costó muchísimo trabajo saber que Francisco Antonio López Pelegrín era nacido en Setiles. Y yo fui a Setiles, y la verdad es que estuve hablando, me trataron amablemente, pero me di cuenta que no sabía que había nacido en Setiles, y yo tenía mis dudas. Pero mirándolo, que si partida de nacimiento por aquí, que si visitas para allá, el archivo, tal, y luego al final me encuentro la de defunción, y es que es de Setiles, no es de Checa. O sea, Francisco Antonio López Pelegrín, que además fue el mayor diputado liberal, no voy a avanzar, pero fue un hombre fundamental, que lo tenemos aquí perdido, pero debería ser restaurado por las cosas que hizo tal. Entonces, ya me he ido y cuando uno se va ya no sabe por dónde iba, pero volveré, retomaré la cuestión. Estos son cuando se improvisa y suceden estas cosas. Francisco Antonio López Pelegrín quería decir que era de Setiles, pero lo casaron con una de mi pueblo, de Checa, y además hicieron una pareja de estas rompedoras, que los casan por poderes y dan más resultados que los que se casan enamorados, porque esos corrieron luego por todas partes. Y se llama Juana Martínez Sabarré, que le decían Aguilera, y en mi pueblo hay un puerto que dice la Cerra Aguilera. No sé si es que corrían mucho, porque estos anduvieron por ahí huyendo de los franceses por todas partes, y Aguilera era algo de águila o algo así, que vaya en una finca que se llama la Cerra Aguilera. Bien, pues se casó con una de Checa y el hombre se quedó allí, o sea, que natural de Setiles y vecino de Checa. Y luego hay muchos más López Pelegrín, cada uno viene de una parte
y alguno de Molina, también los hay de Molina, pero eran sus primos, y otros de Poveda. Entonces realmente los Pellegrini eran una saga, era lo que ahora se llama una web, o sea, una red. Y esa red de Molina, además, estaba enganchada por su cuenta con los otros Juanes o los otros. Entonces, ahora que están de moda las redes, antes también estaban, porque esto funcionaba a unas marchas increíbles. Bien. Dicho todo esto, pues ahora entrar a contarles después de todo lo que ha contado el Antonio, y si luego van a ver ustedes el índice, pues lo único que voy a hacer es ir rápidamente para cumplir eso de que como el tiempo es oro y tal, pues cuanto más breve mejor. El libro realmente, entrando ya en la materia, aparte del prólogo que me ha hecho, le voy a decir don Antonio, que me lo ha prohibido, pero yo creo que es don Antonio. Entonces don Antonio, cronista provincial de Guadalajara y el hombre que más ha hecho en las cuestiones de cultura a nivel individual, pues para mí cuando yo lo vi, pues me encantó. Entonces termina en el prólogo y dice, en definitiva, y me permite que lo lea porque dice, un libro que ahora te dispones a leer, en el que se mezcla mucho y bueno, historia, anecdotario y descubrimiento de personajes, razones y cumplimientos. Así que muchas gracias, don Antonio, aparte de por el prólogo. Ya con esto formaremos parte toda la vida del libro, porque poco tenemos que vivir, ¿no?, si se estropea esto enseguida. Y dicho esto, pues entramos propiamente en los libros. Hay gente que ha ayudado muchísimo a hacer los libros. Y a mí, pues yo a quien más debo el libro es a mis amigos, que son los que me aguantan para donde dedico yo a mis papeles que dicen. Y sobre todo a mi mujer, que hicimos historia juntos, y es mi crítica y a veces mi única lectora. Yo escribo cosas que no siempre salen. Entonces, empiezo por ahí y luego sigo, y todos son merecidos. Habrá alguno, que no lo he dicho como siempre sucede, pero que las páginas se acaban. Entonces, ahí queda lo de los agradecimientos. Dicho eso, el siguiente punto que hay son las consideraciones generales sobre Guadalajara y el señorío de Molina. Y aquí juego con el tiempo corto y el tiempo largo, porque el tiempo de este libro es un tiempo muy corto, es un trienio, pero para comprender cosas del tiempo corto, a veces ya decía Brodel que había que irse al tiempo medio, y el tiempo medio a veces nos lleva a la Edad Media, porque si no, no se entiende cómo el señorío de Molina, que estaba pues como podía, saca fuerzas para montar la que se montó, 25.000 fusiles. Se hicieron en las fábricas volantes, tal. Y esto es una cosa que he investigado, que la he encontrado, y que cuando yo veía los calderones allí, no me los podía ni creer. Pero echando cuentas, y gracias a otros que fueron delante, como Arenas, resulta que empiezas a echar las cuentas y cuadran, porque si un día hacen 7, otro día hacen 10, algún día hacen 13, luego les desmontan la fábrica, pero les queman Molina mientras. Entonces, yo he dado por válida la cifra de 25.000 porque me parece que sí. O sea, piensen ustedes que con 25.000 fusiles se armaba la guerrilla de la guerra interior de los pueblos cuando la teníamos perdida. Porque aquí no llegaban las cosas se hacían aquí. ¿Y quién las hacía? Las hacían los que sabían. Y los que sabían se trajeron del País Vasco. Y se trajeron armeros vascos. ¿Por qué? Porque las fábricas del País Vasco, las ferrerías, estaban a punto de ponerlas los franceses al servicio de hacer armas para acá. Y las trajeron para que las hicieran para los que estaban en la guerrilla interior. Luego también tendrían armas en más sitios, pero muchos se hicieron aquí. Y además se hacían por fábrica volantes. O sea, que una fábrica estaba aquí y luego tal, porque es que Molina la quemaron por engancharla. Porque es que lo mismo pasa con la otra que hizo Guadalajara. O sea, en Huerta Hernando. Entonces era muy peligroso hacer aquellas cosas. Y además, también sabían fabricar pólvora, pero no se sabe la pólvora que hicieron. Ahora se trajeron polvoristas valencianos para que hicieran pólvora. Hicieron pólvora en plan experimental, eso está constatado. Pero producción
no está, pero alguien a lo mejor se lo encontrará una vez. Y aquí cuando estuvo Jadraque Goya con Jovellanos, pues pintó, yo creo que es de esa época, pintó un grabado y una de las cosas que pintan son unos señores haciendo pólvora en el campo. No sé de dónde saldría aquello, en algún sitio lo vería, pero eso se hizo por aquí. Y también se sabe que los pobres valencianos, que ya aparte de las fallas, ya sabían hacer pólvora, los traen para que hagan pólvora en Guadalajara y se tuvieron que ir. Y se tuvieron que ir con tan mala suerte que los cogieron los franceses y aquellos los laminaron a todos. O sea que se estaba ocupando la vida. Bien. Después de estos dos puntos que he tratado, no puedo creer, los voy a acabar, pero por si sirven para la lectura, voy a pasar a las partes propiamente del libro. El libro está articulado en dos partes. La primera parte comienza con el 2 de mayo en Madrid y un molinero, que además lo hacía muy bien, se fue con el cante para allá, porque es que en su casa lo querían matar, porque fueron en la casa donde murió Fratres en la puerta. Y ya sabéis que si murió Fratres en la puerta, los que entraron dentro fueron fusilados el 2 de mayo. Entonces don Juan López Celebrín, que era un sacerdote molinero bravo, salió para Molina, que es donde tenía, o sea, otro pelín, y este también es de Molina. Entonces les llevó la información, no como los textos del alcalde de Móstoles o estas cosas, no, esto debió ser en vivo y en directo. Y cuando le fue contando a sus parientes lo que había, la red de los peregrinos, aquello empezó a funcionar porque tenían uno en cada pueblo. Entonces el ayuntamiento de Molina hizo, oye, aquí vienen y fíjate lo que están leyendo en Madrid. Y la reacción en Molina fue formar la Junta de Gobierno de la Villa de Molina. Y la gente salía a defenderse, que si no tenían armas, tal. Entonces realmente parece que acudían las mesnadas medievales a defenderse, porque la gente salió hasta prácticamente, te los imaginas, con palos, con horcas, cosas así. O sea que aquello no funcionaba, había que organizarlo de alguna manera. Pero la Junta de Molina era de las más antiguas, de las primeras que se hicieron en España. Y además cumplió. ¿No se dan cuenta que, vamos, yo por lo menos lo pienso, la ruta que había para ir a Zaragoza se desvía por el norte y entra por Zaragoza. Y lo de Molina queda ahí, en ese sitio que no puede pasar el ferrocarril, no existe luego, y esas cosas, ¿no? Entonces, eso a los franceses no, en principio, según el general Casimillo, que estudió mucho estas cosas de la estrategia militar, no era un terrón donde no. Lo importante era dominar las ciudades y estas zonas las dejaron un poco al margen. Y mientras que las dejaron al margen, se empezaron a organizar. Como Zaragoza cayó, pues se montó la Junta de Aragón, la Junta de Aragón y parte de las Castillas. Con lo cual, ya tenéis los de Noria de Cuenca y los de Molina de Aragón, que además están creando la Junta de Aragón, porque Aragón estaba desmembrado. Entonces la gente que se logra salvar de Aragón, gente de Daroca, Albarracín, que Albarracín resiste bien, igual que nuestra zona de Molina, Teruel, y ahí se monta otra junta. Y después se monta la Junta de Sigüenza, pasa un poco casi como al principio con Molina, lo que pasa es que mucho más rápido. El obispo estaba harto de que le estuvieran robando la plata en las iglesias. Entonces nos encontramos con una junta que en realidad es una junta que la controla es su presidente. Pero enseguida esto es autorizado por la Junta Central y hay hombres ahí importantísimos como Arias de Saavedra, que era íntimo amigo de Jovellanos, lo había tenido ahí protegido en su casa, de Jovellanos también, pero todo no da tiempo, además es una barbaridad intentar resumir un libro en estos minutos cuando resulta que cada uno de estos capítulos pues necesita prácticamente una hora para contarlo medianamente. Lo que quiero decir entonces en el primer capítulo es que aquí actuaron las juntas pero a tope. Como ya que tienes las juntas en marcha, hay una reacción a nivel nacional, se convoca las Cortes de Cádiz y hay que hacer elecciones. Y las elecciones eran las primeras que se hacían en la historia contemporánea española. Y eran unas elecciones complejísimas.
Unas elecciones completísimas que además solo servía lo que se decía el territorio patriota que estuviera libre de franceses. Con lo cual, las elecciones en la provincia fueron dificilísimas. Y a Molina casi se las saltan sin hacer las elecciones, pero ellos habían luchado, siguieron luchando, hicieron las elecciones y dieron sus diputados. Y esos diputados viajaron todos. Viajaron juntos, llegaron. Al final es un viaje largo, pero interesante. Y cuando llegaron allí, no todos los que eligieron los admitieron las Cortes, porque las elecciones fueron completísimas. Y de todos los que se eligen, al final admitieron los poderes de los dos de Guadalajara, los admitieron de inmediato. Y los dos de Molina tardaron en admitirlo, pero los de Molina viajaron con sus fusiles para demostrarles que lo estaban haciendo. Y como junta de armamento, al final les permitieron estar. Fue una excepcionalidad que entraran los diputados de Molina. Y hubiese sido una injusticia no tenerlo, porque habían sido los primeros que se habían levantado de todo, porque además esto también influye en Soria y influye en otros sitios. O sea que la Junta de Molina es una de las primeras que resisten. Y con esto hacen su viaje y llegan a la isla de León, y ya los tenemos en el teatro donde os he dicho, llegaron tarde. Pero ya estamos en la segunda parte del libro. La segunda parte del libro está estructurada en 3 capítulos, y en cada uno de esos lo he cortado en función de lo que estaba pasando en Guadalajara. Las etapas están cortadas según lo que está pasando en Guadalajara. Entonces llegaron tarde. Las Cortes se abren el 24 de agosto, perdón, el 24 de septiembre, y los primeros en ser admitidos son los de Guadalajara, 23-24, los de Molina al final los terminan entre el 2 y el 4, según las fuentes, y llegaron a la cuestión del primer derecho, la primera libertad que se trata en las Cortes de Cádiz, que fue la libertad de Inca. Votaron en parte de lo que se estaba debatiendo, y ya las Cortes empezaban a decantar qué bandos iba a haber. Y los de Molina llegaron tarde y votaron. Y además, las votaciones aquellas fueron muy ajustadas, o sea que el voto debió ser decisivo. Y yo creo que votaron a favor todos de la libertad de Inca. Y la prueba está que allí también viajó como diputado electo el obispo de Sigüenza, y el diputado suplente de Molina, que para no variar de apellido, pues era don Ramón López Pellegrín, o sea que era primo de Francisco Antón. Entonces, ya debían tener su fuerza, movieron muy bien las cosas. Total, se monta la Junta de Censura. La Junta de Censura tiene mucha importancia en las Cortes de Cádiz, pero es una entidad transitoria. Entonces, la Inquisición existe, pero no le dejan actuar. La libertad de imprenta acaba de ser reconocida. Y ese derecho hay que regularlo por una razón, porque se nos puede desmadrar, y entonces se forma la Junta de Censura. Y no es casualidad que entra el obispo de Sigüenza en la Junta de Censura y el diputado suplente, bueno, el obispo de Sigüenza porque no le han admitido la elección, porque estaba mal hecha, y el diputado suplente de Molina, que sí viajó allí y había estado huyendo de los franceses de la Junta de Armamento de Segovia. O sea que esta gente, los diputados junteros eran gente. Entonces, estos dos señores no fueron dos señores cualquiera. Enseguida presidieron la Junta de Censura. O sea, imagínense que se ha quitado la Inquisición y dos personas de nuestra provincia están haciendo la transición. Aquello fue duro. Fue duro porque las quejas que hay son tremendas. La gente quiere la libertad, pero luego empezar a ejercerla a veces plantea muchos problemas. Y estuvieron templando gaitas todas las que pudieron. Y al final, en cuanto que pudieron, la dejaron a la Junta de Censura. Pero libertad política de imprenta ya están nuestros diputados. Y además hay otros dos que están marcando cómo se va a hacer en España. La Comisión de Arreglo de las Provincias que tiene luego es una comisión importantísima, era la comisión del momento, porque las Cortes se reúnen y ahora sabemos todo el mundo, y se reunían a hacer la Constitución. No estaba tan claro cuando empezaron. Querían hacer algo y cada uno quería hacerlo a su manera. Ahora, lo que sí querían hacer todos era arreglar el lío de las provincias. Y el lío de las provincias es que la legalidad del antiguo régimen había desaparecido y las nuevas no se habían creado, y entonces había que arreglar aquello para que se coordinara, porque si no está. Y
esta comisión que se hace, resulta que también están nuestros diputados. El primero que nombran es Francisco Antonio López Pelegrín. Es la segunda comisión que le tiraron para atrás lo que había hecho. Y ese mismo día se nombra se hace la Constitución de Paz. Se nombra, la Comisión Constitucional. Bien, entonces no me voy a detener mucho más, porque yo había intentado acabar a las 8 y ya me paso un minuto. Pero voy a intentar 3 minutos o 5. En la segunda, la abolición de señoríos fue otra de las estrellas de cambio. Pues allí intervienen los diputados de Guadalajara. Y allí Veladier da un buen discurso. Y además, al final, cosas de las que pide el discurso están metidas en el decreto de abolición de los señoríos. Se tuvieron que venir para acá los dos diputados que más hablaban, que era el de Abundante, que fue un brillante canónigo, que además era secretario de la Junta y además llegó a vicepresidente de las Cortes, Andrés Esteban Gómez. Y Francisco Antonio López Pelegrín se tuvieron que venir a la provincia porque aquí esto estaba ardiendo. A uno le tenían la familia detenida y al otro en Checa hubo una refriega más que duda después de la derrota que tienen en la parte de Molina, que tuvieron que salir por Cies, el Empecinado y Villacampa. Entonces les mandó, los polacos no los mandaron allá arriba. Entonces, a finales de enero tuvieron que salir todos corriendo. Quizás Aguilera tuvo que salir por allí, cuando se enteró del marido se vino para acá. Y les dieron un permiso de 2 y 4 meses, pero tardaron en volver pues, cuando pudieron. O sea, que cuando empezó la discusión de las Cortes de Cádiz y todo eso, de la Constitución, no estuvieron. Pero justo cuando regresaron acababa de aprobarse la Constitución y estaba en la imprenta. Y don Francisco Antonio López Pelegrín, que era un diputado claramente liberal, dijo que la quería firmar. Y le dijeron, no puedes, porque tú no has estado. Y dice, pues es verdad. Y entonces tomó la palabra y tiene el juramento de Constitución, que no lo voy a leer porque ya no tiempo, pero el más notable de los que he visto yo. Así que no firmó, porque no estuvo, que estaba en mientras sin cimiento. Pero nadie hizo un juramento como el suyo, a mi modo de ver. En la Constitución de Cádiz hay una cosa importante que hay que detenerse. Hay un diputado que habló poco, pero actuó cuando tuvo que actuar. Y fue el diputado de Vallehermoso, don José Roa, que era otro canónigo, que venía de Valencia y que su tío había sido un obispo de Puebla, un obispo de Valencia, y además era de Terzano. Y había hecho bien las cosas, se llevó a su sobrino y lo criticaron mucho porque recogió todos los curas franceses que habían expulsado la revolución y al final el hombre murieron en Valencia, pero los sobrinos sabían de qué iba la cosa. Justo don José Roa, que fue el primero que mandó fusiles para que se encendiera Molina. Este señor, que habló muy poco en las Cortes, fue el que consiguió que la provincia de Molina figurara en el artículo 10 de la Constitución de Cádiz. Y ahí viene la historia de la provincia de Molina. Pero tuvo que pelear con gente que no quería poner. Piensen que Pérez de Castro y compañía no estaban dispuestos a poner cualquier cosa porque si concedían una cosa, les pedían de América otra, de Toro otra, entonces aquel encaje de bolillos, pero lo consiguió. Entonces fue su máxima intervención. Luego hubo otro problema, que fue cuando se hacen las diputaciones. Entonces Molina dice, si soy provincia, pues soy diputación. Y le dicen, no. Y al final se llega a una entente, y la entente es la Diputación de Guadalajara con Molina. Ese es el origen de la Diputación, Guadalajara con Molina. O sea, era una transición donde interviene sobre todo con Muñoz Torrero, que era un hombre que era capaz de encajar cualquier cosa en la Constitución. No me detengo, pego un salto y me voy al problema electoral serio que hubo. Los diputados que habían elegido en Guadalajara, en una situación muy difícil, porque estaban los franceses alrededor de Anguita, hubo uno, que además era de mi pueblo, don Vicente García Galeano, que además era tío de Dolores de la Rosa. Entonces protestó. Don Vicente García Galeano
trabajó como jabato en la Junta de Guadalajara, pero le dio tiempo también para decir que esa elección está mal hecha. Parece que no le habían hecho caso, pero las cosas en política a veces son guardianescas. Y en un momento determinado, retomar la protesta, y después de haber sido vicepresidente, el diputado de Guadalajara le dijeron que dejara. Y porque había sido una elección torticera, evidentemente. Luego hay otras excusas, están explicadas ahí, pero sobre todo yo creo que la verdad está sin resolver. Y ahí yo he dejado al principio la incertidumbre, lo he dejado claro. Yo creo que había un problema de fondo y eso es lo que estaba pasando con el empecinado de la Junta. Está dicho ahí, y como yo he llegado hasta ahí, el que haya detrás, que siga y si descubre más cosas, mejor. Así que, don Vicente García Galiano fue, cuando él estaba de vicepresidente de la Junta de Guadalajara, que encabezó la firma, que ya nos ha dicho don Antonio, que fue una mujer excepcional, doña Paula Tienza, y si alguien quiere de esta cosa, fue una heroína de verdad. O sea, ayudaba a que se escaparan los chavales del empecinado, ayudaba a que se escaparan, que los tenían allí encerrados en Madrid, en el Retiro, tal. Fueron a fusilar a 14 y paró a Pepe Botella, lo paró y le dijo que ¿dónde vas? Deja a mis muchachos en paz, y salvó a 14 tíos de una vez. Entonces los del empecinado querían a Paula Tienza. Vamos, salieron todo el mundo, la defendía, pero es que además hizo que se escaparan portugueses e ingleses, no sabemos cuántos. Pero esta mujer era una brava, era la madre Calcuta, vamos. Y luego siguió y tal, ahí está. Yo para mí fue una de las cuestiones que cuando realmente pidieron una pensión para ella, porque estaba para verla venir. Y al pedir la pensión fue cuando descubrimos todo eso. La habían tenido presa y con un exquisito tacto la Junta de Guadalajara, cuando informa de lo que hay, dice que no ha procedido a examinarla, porque es lo que hacía la Inquisición con estas cosas, examinaba que fuera humillante. Y él con mucho tacto dice, no la queremos, nos lo han dicho. Es una mujer excepcional. La abolición de la Inquisición, como ya os he dicho de dónde viene, no la toco, pero luego vienen dos cosas fundamentales y casi... una es las medidas del fomento de la agricultura y la ganadería. Eso, don Miguel Artola, que es, bueno, a mí es uno de los grandes historiadores, dice que es la medida más importante que se hizo en la Corte. Y no lo dice solo Artola, lo dicen también constitucionalistas. Entonces, ahí está la verdadera revolución económica que ha sido la Corte de Cádiz. Y ahí ya tenemos a los diputados de Guadalajara a ver qué pasa con los cercados y todas estas cosas, que tengo el ganado por ahí suelto y a ver qué va a pasar con él. Y después, Francisco Antonio López Pellegrín volvió tal y ya sabían que era un juntero duro de pelar antes de venirse para acá a atender a su familia. Así que lo repescaron. Y lo repescaron para uno de los debates más duros que había cuando se estaba acabando el tiempo de la Constitución, que fue para ver qué pasa con la deuda de la guerra, que hay que pagarla. Entonces, para pagar, hay que decir qué bienes van a ser los que van. Entonces, en ese debate lo nombran sustituyendo al diputado de Albarracín, pero porque es un gran diputado, porque está en la plana mayor de los liberales, y porque además no dejó pasar uno, y porque además cuando Molina la quemaron, al final fue el que consiguió que Molina la declarara ciudad heroica, que hay otras 6 en España, y ahora en el libro está, las leyes. Y la calle de Molina de los Adarves, que antes iba el río por ahí, está hecha para pagar 100 años después, o 100 y pico, lo que les habían prometido en las Cortes de Cádiz, que también estuvieron esto. Así que esto es lo que hay. Pero no terminaba ahí la cosa, porque en la mesa de las Cortes quedaban 2 o 3 proyectos sin hacer, porque la fiebre amarilla estaba en Cádiz, mermando a la gente, y algunos decían, para tranquilizar, que tal, pero la epidemia estaba. Y el Mejías de Querica, que fue uno de los grandes diputados americanos, además, no te puedo ir era amigo de él, era otro de los diputados que pusieron a los temas económicos, lo negaba, pero él sabía que sí. Y lo que pasa es que tuvo mala suerte, porque luego cayó con unos días después.
En ese momento, a don Antonio, Francisco Antonio López Pellegrini, que siempre lo llaman Pellegrini, lo confunden con sus primos y con no sé quién, con no sé cuántos, lo nombran por primera vez con nombre y apellido, por segunda o tercera, en el diario de sesiones, y le reconocen que él fue el que plantea con Espiga, el señor Espiga, que hay que desarrollar la instrucción pública. Entonces el proyecto queda disminuido porque no había dinero y retardado, pero quedó en la mesa de las Cortes. Y eso era muy importante porque Molina, cuando se presentan las firmas de la gente, había una epidemia de analfabetismo. Y el derecho de votar, reconocido por las Cortes de Cádiz, sabía que no lo iban a poder ejercer a partir de un momento determinado, porque la Constitución de Cádiz dice a partir del 30, el que no sepa leer y escribir no va a tener derecho a votar. Cuidado. O sea que tenéis unos años para aprender a leer y escribir. Y este hombre pidió una cosa tal. Bueno, hay más cosas, hay a modo de balance, hay una magnífica foto. Han mejorado algunas que yo tenía, lástima que se ha tocado algún pie de los de las fotos tal. Y yo, por mi parte, como la palabra suelta ya no tiene vuelta, dije que iba a estar 5 minutos y me he convertido en 10. Así que ustedes me perdonen. Solo ya antes de terminar. El mundo es lo que es, decía Albert Camus después de la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Dice poca cosa. Así que no se puede pedir a los hombres del pasado cosas que todavía a lo mejor no se han resuelto. El objetivo del libro, por mi parte, modestamente creo que lo he cumplido. Y ahora hay un viejo Horacio Latino que venía a decir que los libros tienen su destino y su destino son sus lectores, porque al final cada uno tendrá que hacer su lectura. Yo lo único que he tratado de hacer hasta aquí ha sido ayudar a Ger. En fin, así, de corazón, a quienes han hecho posible este acto, allí veo gente que sabe, que sé yo, que ha trabajado mucho en esto, y a quienes me han acompañado hoy en la mesa y todas estas cosas, y a todos ustedes, muchísimas gracias.